Imagínense que tienen 5 años. Su madre murió cuando tenían 3. Su papá los maltrata y a esa edad los vende a un pastor, un pastor de ovejas en el bosque, y jamás vuelven a ver a su papá. A raíz de ese momento se pierden y bueno, pasa algo que cambia su vida. Existe un dilema que se llama el hombre criado por lobos. Dice que un hombre, precisamente que es criado por lobos, va a ser un lobo y no un hombre, es decir, se va a comportar como tal. ¿Puedes avanzar? Bueno, soy Alain García y este es el tema de que les voy a hablar, la ética y la moral, y ya van a ver por qué les comento esa historia. Existen dos principios fundamentales. Uno, el de Jean Rousseau, que es que menciona así: el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. ¿Quién piensa que el hombre, o mejor dicho, el humano, es bueno por naturaleza? Pueden levantar la mano. Ok, está también el principio de Maquiavelo. Maquiavelo postulaba que el hombre era malo por naturaleza, a menos de que él elija ser bueno. La cosa es esta: como les comenté, había un dilema que mencionaba la razón por la cual una persona se comportaría como un animal. Esto se ha hecho que algo que pasó, se lo voy a explicar más adelante. Voy a hablarles un poquito de Maquiavelo. Maquiavelo era un ministro de un imperio siciliano, que es un imperio que antecedió a Italia, y él escribió un libro que se llama El Príncipe. Era un libro escrito para aquellos líderes que fueran expertos para ayudarles a conservar el poder. Él tiene, bueno, pues seguramente conocerán la palabra de que el fin justifica los medios. Bueno, es una interpretación que Napoleón, el emperador francés, tomó al leer uno de los libros de Maquiavelo. Jean Rousseau, por otro lado, era un educador. Él tiene una visión más positiva de lo que era el hombre. ¿Por qué pensaba que el hombre, o mejor dicho, el humano, era bueno por naturaleza? Porque trabajaba principalmente con niños que, como les explicaré más adelante, son lo que se conoce como amorales. ¿Puedes avanzar? Ok, voy a hablar de las definiciones de ética y moral. Bueno, la etimología. Ethos, forma común de vida o comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad. Bueno, tenemos que empezar diciendo que los lobos o cualquier grupo animal tienen de hecho también una sociedad. No todas las sociedades son humanas. Moral, por otro lado, dice relativo a las costumbres, derivado de mos, moris, uso de costumbre o manera de vivir. Realmente tiene la misma raíz y significado, nada más que una es en latín y otra en griego. ¿Puedes avanzar? Ok, vamos a buscar hacer una diferencia entre las dos, porque realmente las dos significan lo mismo. Normalmente se les da un sentido distinto para abarcar, digamos, otros contextos. Como dice ahí las estipulaciones, ¿qué es una estipulación? Una estipulación es un acuerdo que crea un conjunto de personas. En este caso todos acordamos estar aquí en esta hora. Y continúa. Como dice ahí, las estipulaciones tienen que tener un propósito. Es decir, tiene que haber una relación y una razón por la cual nosotros estipulamos algo. ¿Por qué realizamos ese acuerdo? ¿Avanza? Ok, voy a dividir lo que es ética y moral. Ética, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Moral, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Como le mencioné, tiene que haber una razón por la cual hacemos esa diferencia. En el caso de la ética, nos referimos más que nada a lo personal, es decir, mi relación de mis valores con la sociedad, es decir, de individuo a sociedad. Y la moral se refiere a la sociedad con el individuo, es decir, los valores que la moral impone al individuo. ¿Puedes avanzar? Alguien que me ayude a hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Se va a
vas a hacer esto. Como dice, vas a mirar el gráfico y vas a decir el color, no la palabra escrita, sino el color en el que está escrito. ¿Alguien que me pueda ayudar? Sí, con todos los que veas. Y cuando alguien note que se equivoque, levanta la mano. Si me equivoco, levanto la mano. Sí, si alguien nota que, Ok, se equivoca, avisa. Sí. Todo. ¿Qué tengo que decir? ¿El color o el...? Ok. El color. Y Verde. de izquierda a derecha. Ok. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, verde. Ya me equivoqué. ¿Quién sigue? Reto a Magda. Va, ahí está. Bueno, ¿a quién retaste? Va, ahora hazme el favor de leerlo, pero la palabra. Solo la palabra. Solo la palabra. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. ¿Verdad? ¿Cuál fue la diferencia ahí entre lo que leyó Arner y leyó Mayra? Bueno, resulta que como explica ahí, la parte derecha de su cerebro intenta decir el color, pero la parte izquierda insiste en leer la palabra. ¿Por qué? Porque estamos automatizados. Esto es porque nos acostumbramos desde pequeños, que una de las primeras cosas que nos enseñan cuando nos empiezan a educar es a leer, de manera que lo hacemos automáticamente. De hecho, existe otro experimento en el cual te ponen a leer un texto que está incompleto y nuestro cerebro automáticamente completa las palabras. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Puedes hacer otra vez? Porque eso que pasó se llama intuición. Abner por intuición leyó la palabra en lugar del color, porque está automatizado. Si yo le hubiera puesto números en lugar de palabras, no hubiera batallado tanto, hubiera leído, hubieras visto más el color. ¿Por qué? Porque normalmente con nosotros trabajamos con números, ocupamos un razonamiento más complicado, por cosas de sumas y operaciones de todo eso. Por lo tanto, no le es tan complicado. Así como existe la intuición, existe la intuición moral. Como dice, la intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Si yo te pongo muchos colores ahí, a menos de que seas daltónico, vas a poder verlos sin necesitar razonarlo. Simplemente lo vas a ver, lo vas a pensar, vas a saber que es un rojo. Con la intuición moral pasa algo parecido. ¿Quién de aquí piensa que está bien matar bebés? No creo que nadie piense eso. ¿Por qué? Pero ¿por qué no se lo cuestionan? Simplemente es por intuición moral. O sea, nosotros intuitivamente, moralmente, sabemos que está mal matar bebés. Punto. Y eso no se discute, a menos de que alguien lo quiera discutir. Ahí va. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú estás en una guerra, están en Ucrania ahorita, y descubres por la calle un bebé cuya mamá falleció, lo llevas en tus brazos, ¿sí? Te juntas con otras 9 personas, o sea, con otras 9 mujeres que tienen en otro lado sus bebés, ¿sí? Entonces, entran a un edificio y empiezan a bombardear y empiezan a los tiroteos, ¿no? Y empiezan los soldados enemigos a buscarlos. Entonces, tú estás con esas otras 9 mujeres que tienen también hijos, y esos hijos solo pueden vivir si toman la leche de su mamá. No pueden tomar otra persona de otra mujer ni vivir con otras condiciones. Forzosamente tienen que vivir tomando la leche de su mamá. Y el bebé que tú tienes empieza a llorar. Y la única manera de hacerlo callar es tapar la boca y sofocarlo. Pero si tú haces eso, se va a morir. ¿Qué hacen? ¿Sofocan al bebé? ¿O no lo sofocas y provocas que los soldados entren a tirotear a todos? Y por lo tanto fallecen las mujeres y fallecen los bebés. ¿Qué harían? ¿Alguien que quiera decirlo? ¿Que quiera dar su opinión?
como complicada, o sea, porque tiene muchas como cosas de que todo va a salir mal, pero también considero que puedes tomar una decisión que pues va a salvar a otras personas. A lo mejor se escucha mal, pero tú lo que quieres hacer es que con esta situación nosotros podamos decir de que bueno, a lo mejor sí pienso en hacerle algo al bebé, pero nadie más lo va a ver bien. ¿Me explico? Ok. ¿Alguien más? Les voy a proponer algo. Cuando alguien esté de acuerdo con algo, puede levantar su mano y decir concuerdo, y si quiere complementarlo, pues lo puede complementar. Y si alguien no está en desacuerdo, igualmente levanta la mano y dice discrepo y da su argumentación de por qué no coincide. Bueno, lo que quería decirles con esta idea es que así como en el caso de Abner, que leyó y su intuición falló, nuestra intuición moral también puede fallar en contextos más complicados. Si yo te digo que matar a un bebé está mal, probablemente intuitivamente digas que definitivamente está mal, pero si yo te pongo en un contexto mucho más complicado, nuestra intuición es más complejo, ¿sabes? Se te dificulta más decidir. Es más, habrá muchas personas que en ese caso ni siquiera van a poder tomar la decisión. Continúa. Ok. Como le decíamos, ¿qué era la intuición? Es algo que tú, digamos, estás programado para hacer. Instintivamente lo haces, sin el razonamiento, sin razonar el hecho de tomar esa decisión. Sin embargo, ¿quién piensa que nosotros pensamos las cosas nada más porque sí? O sea, ¿quién piensa que los pensamientos son propios, que no influyen otras cosas en nuestro pensamiento? ¿Quién piensa, o se lo voy a plantear de otra forma, quién piensa que las mujeres piensan diferente a los hombres? ¿Alguien? ¿Me puedes decir por qué? Los hombres viven unas cosas y las mujeres viven otro tipo de cosas. Así que por ende, pues obviamente cada quien puede tener su criterio y puede pensar diferente. Y suponiendo que tienes un hermano gemelo y viven exactamente lo mismo, ¿pensarían igual o distinto? Creo que distinto, porque depende del contexto otra vez. Ok, ahí va. Caleb, ¿me puedes ayudar poniendo el video? A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? If that makes me think you're a girl. That's a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé, le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy. You're wearing blue. Are you a little boy, I think? Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy.
What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you gonna be? Are you gonna be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a temp- Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. A través de un famoso experimento se muestra cómo. Tomamos a un Ok, le explico mientras. Durante mucho tiempo se tomaba por cierto un experimento que estaba sesgado. ¿Qué es estar sesgado? Es cuando algún elemento exterior influye en lo que estamos haciendo. Digamos, yo llego de mal humor aquí y por lo tanto doy enojado la conferencia. Ahí estoy siendo sesgado. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que un elemento exterior interactúe con el elemento interior, que es en este caso la conferencia. Ese experimento planteaba que los hombres y las mujeres somos diferentes por naturaleza, hablando en el sentido cerebral, en el sentido psicológico. ¿Por qué? Se realizó un experimento en donde se seleccionaba varios grupos de bebés y y se les ponía a elegir diferentes juguetes. Y la mayoría de mujeres hacía esto, elegía juguetes que tenían forma humana y tenían más contacto visual con los juguetes. También elegían más colores más vívidos, más vivos, rosa, violeta, rojo. Los hombres, por otro lado, tenían menos contacto visual, o sea, duraban menos viendo las cosas y se iban más por cosas como carros, cosas como herramientas, y elegían más colores fríos, azules, verdes, cosas por el estilo. Se pensaba que había una naturaleza biológica en cada sexo por elegir determinada cosa. Después se realizó este otro experimento y demostró por qué el otro estaba sesgado. Y era simple. El otro experimento postulaba que esos bebés no habían sido expuestos a ninguna interacción moral o humana. Se dieron con el tiempo después que no era cierto, que realmente los bebés sí estaban siendo expuestos, pero no de manera explícita. Es decir, que el lenguaje y la manera en que trataban a los bebés influía en cómo se desarrollaban. También sí se realizó un experimento entre niños que sufrían de un hogar violento y otros que no. Y los niños que, independientemente de su sexo, que vivían en un lugar sano, construían con cubos y tenían más contacto visual, y los que no hacían todo lo contrario, destruían la estructura y no miraban a los ojos. Entonces eso demostró que el sexo no era lo relevante ahí, sino la relación que tenían los niños con los adultos. A lo que voy esto es que no hay personas más intuitivas en el mundo que los niños, sobre todo cuando acaban de nacer, pero inmediatamente nacen, los adultos ya le imponen ciertos comportamientos, en este caso por su sexo. El simple hecho de que antes de que nazca, cuando hacen las revelaciones, ¿qué pasa? En el baby shower o donde sea, se hacen la revelación, y si es niño, azul, y si es niña, rosa. ¿Realmente creen que si esos colores fueran de cada sexo no naceríamos con ellos? Si rosa fuera de mujeres, ¿no creen que las mujeres nacerían con ropa rosa, o los hombres con ropa azul, o con el cabello largo, o con uñas, o con cualquier otra cosa? Pues no, o sea, realmente no es relevante, lo construimos. Eso es algo moral, eso es algo social, y eso influye en el comportamiento de los niños. ¿Puedes avanzar? Quiero hacer la distinción entre ser amoral e inmoral. Cuando nacemos nosotros somos amorales, es decir, somos personas que no tienen una moral, que no son conscientes de lo que hacen, al igual que los animales. Es decir, si un niño toma un objeto
Y eso, en teoría, eso para nosotros los adultos es un robo. Para el niño no. El niño no es ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Simplemente lo tomó porque le llamó la atención. Sin embargo, si lo hace un adulto, sabiendo lo que implica, es inmoral. ¿Por qué? Porque es consciente de la acción y de la consecuencia que eso tiene. Eso sería inmoral. Es decir, tener un conjunto de reglas sociales y ir en contra de esas reglas. Y usualmente vemos ser inmoral como algo malo, pero no necesariamente es así. Hay muchas cosas actualmente que son morales que anteriormente eran inmorales. Por ejemplo, ¿quién conoce a Nelson Mandela? Ok, para quien no lo conozca, Nelson Mandela fue el líder de un movimiento por los derechos de las personas africanas en Sudáfrica. En ese tiempo las personas negras no podían usar el mismo transporte ni entrar a los mismos lugares por algo que se llamaba el apartheid, que fue unas leyes raciales que no permitían, pues que precisamente le negaban los derechos a las personas negras. Y en ese caso, por ejemplo, no podían usar el transporte público, no tenían el acceso a la educación que tenían los blancos, etc. En ese tiempo eso no estaba mal visto, porque en esa sociedad el ser negro era pues algo despreciable para ellos, y no era algo que criticaban en ese tiempo hasta que lo propuso Nelson Mandela. ¿Saben en qué año se estrenó El Rey León? ¿Alguien que lo pueda buscar? ¿1994? Pueden buscar apartheid en imágenes, nada más así, apartheid. A-P-E-R-T-H-E-I. Nada más sin imágenes. ¿Ya los ves? Como de qué sensación te dan las imágenes. Protesta. ¿Qué más? ¿Cómo de qué año pensarías que son? Así, según tu intuición. Ahí va. Bueno, el apartheid comenzó en los años 40 y terminó en el año 94, cuando se estrenó El Rey León. Es decir, cuando acá en este lado del mundo se estaba estrenando El Rey León y todos vieron una película basada en África, en ese mismo continente se estaban muriendo gente nada más por ser negras. Pero los medios de comunicación nada más te muestran imágenes del 60 para atrás, porque no quieren que sepas que fue hace poquito, que fue hace 27 años. Es decir, que hasta hace poco era inmoral ser negro, por lo menos en alguna parte del mundo. Y hasta el día de hoy hay gente que es algo distinto a lo que nosotros conocemos y es inmoral para nosotros, pero no para ellos. ¿Avanza? ¿Se acuerdan de la historia que les hablé al principio? La del hombre criado por lobos. Pues les dije que es algo real. De hecho, bueno, es algo que ha ocurrido en varias ocasiones, pero ese es el caso mejor documentado. Y de hecho, no sé si se acuerdan de la película de Tarzán. Voy a usar muchos ejemplos de películas porque me gusta mucho el cine. Bueno, decía Mohamed Ali, que era un boxeador negro de los Estados Unidos y de religión musulmana, que la historia de Tarzán era una fantasía colonialista, porque resulta que los negros vivían en África durante mucho tiempo
y nunca lograron, digamos, domesticar a los gorilas y hablar con ellos, pero llegó un hombre blanco y se hizo el rey de la selva. Qué casualidad. Bueno, justo pasó algo parecido, fue en España. Su nombre es Marco Rodríguez. Actualmente tiene 72 años. Como les conté, cuando él tenía 5 años, su papá lo vendió a un pastor de ovejas para que pastoreara. Él no recuerda exactamente cómo pasó, si se perdió o lo abandonaron, pero de repente se vio perdido en la selva y la única manera que encontró de estar a salvo cuando empezó a llover es meterse a como un tipo de cueva y había lobos, había una loba. Él tiene miedo, pero contrario a lo que pensaba, la loba, que era la madre, tenía sus cachorritos, la adopta. Y hasta los 17 años él vivió en el bosque o en la selva, viviendo como un lobo. Curiosamente, él es analizado, cuando es encontrado por la Guardia Nacional Española, él es analizado y no tiene como traumas, no tiene ningún defecto, digamos, emocional o psicológico de haber vivido como lobo. Los problemas emocionales que tenían eran por el abandono familiar que sufrió, pero no por vivir como lobo. Cuando es encontrado, lo mandan a vivir a un centro religioso y él es criado por monjas y curas. Le enseñan a hablar, le enseñan a leer, a comportarse, y él lo describe como el momento más infeliz de su vida. Dice, es que quería escaparme, quería volver al bosque y volver a vivir como lobo. Dice, como lobo vivía feliz, el mejor momento de mi vida. Incluso tenía una serpiente de mascota y todos nos cuidábamos mutuamente, no había ninguno superior. Cuando llega a la sociedad humana, él empieza a ser reprimido, empieza a ser obligado a usar cierto tipo de ropa, en ese caso ropa varonil o ropa que asociamos al género masculino, y empieza a ser obligado a tener ciertos comportamientos. Por ejemplo, al comer tenía que usar cubiertos. Dice, ¿cómo para qué? O sea, si tengo manos, ¿por qué razón uso cubiertos? A lo que voy es que durante ese proceso, digamos, de humanización, él es maltratado por las personas que lo crían, cosa que nunca había pasado cuando fue criado como lobo. Y está esa disyuntiva de que realmente quién fue más animal, o sea, las personas que lo criaron o los lobos. Continúa. Criterio ético. ¿Qué es el criterio ético? Así como existe la intuición, como vemos, los niños son más intuitivos que nosotros y nuestros comportamientos influyen en la intuición del niño. Existe también el criterio ético. El criterio ético, a diferencia de la intuición, es lo que nosotros razonamos y el por qué. Es decir, en el caso, como me explicabas, está mal matar a un bebé, pero si salva las vidas de demás personas, entonces tomaste la decisión porque tuviste un criterio, tuviste una razón para tomar esa decisión. Por ejemplo, ¿está mal matar a alguien más? Probablemente la mayoría diga que sí, pero si esa persona está intentando hacerme daño a mí y a mi familia, ok, ya a lo mejor muchos dicen, pues a lo mejor no está tan mal, o a lo mejor está mal, pero tengo una razón. Eso es el criterio ético, el dar una razón por la cual tomo esa decisión. Ahora, pueden ver esa imagen ahí, está relacionado con lo que les comentaba antes, lo que es la sociedad. Este niño se comportaba como un lobo porque vivía en una sociedad de lobos. Como ven esa imagen, aquí a la izquierda, a mi derecha, está un individuo formado por otros individuos, es decir, por una sociedad. Y del otro lado está una sociedad formada por individuos, es decir, el individuo existe por la sociedad existe por el individuo, no son separables. No existe una sociedad sin individuos, obviamente, y no existe un individuo sin sociedad. Es decir, nosotros somos lo que somos porque está una sociedad que nos lo confirma, y nosotros formamos a su vez parte de esa sociedad que confirma lo que somos. De esa misma manera, la moral y la ética existen porque nosotros personalmente, o sea, éticamente, la ética es personal, influimos en la moral social, y la moral social influye éticamente en nosotros. Es decir, que si yo tomo ciertas decisiones,
ya sea personales, pero también por la influencia de la sociedad. ¿Cuántas personas no conocen que se comportan diferente en público y en privado? Personas que van a barrio antiguo y son Pepe Pedas, y cuando llegan a la iglesia son el hermano José. Cuando están en barrio antiguo son Pepe Pedas, y cuando llegan a la iglesia son el hermano José. ¿Por qué? Porque ese entorno social cambia el comportamiento moral y ético de esa persona. Dale. Ok, voy a hablar de otro experimento. Este experimento se llama la prisión de Stanford. Oye, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con todo este rollo de los campos de concentración en Alemania y todo eso, querían hacer un análisis de por qué tanta gente aceptó hacer eso. Tanta gente no dijo nada, no se levantó contra el régimen nazi de lo que le estaban haciendo los judíos. Querían comprender eso, y también por qué había tanto maltrato en las prisiones militares estadounidenses. Así que realizaron este experimento. Reunieron un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford, ¿sí? De la Universidad de Stanford. Eran los alumnos más emocionalmente estables que encontraron. Los dividieron en 2 grupos, al azar, una moneda. Si te tocaba águila, por ejemplo, eras prisionero. Si te tocaba sol, eras guardia. Lo que hicieron fue poner en el sótano de la universidad, hacer una clase de tipo de prisión, y cada uno se iba a vestir de manera distinta, iba a tener diferentes roles. Los guardias iban a tener ciertas características. Iban a hacer un uniforme, iban a usar lentes, pero con reflejo, es decir, que no podía verte los ojos. Los prisioneros iban a hacer algo como un tipo de bata médica. De hecho, tienes tapada la cara, y eso tiene una razón. Buscaban la despersonalización y la desindividualización. ¿Qué es despersonalizar a alguien? Es quitarle su forma de personalidad, su personalidad. Es decir, si yo quisiese vestirme de alguna manera o identificarme de alguna manera, y llega una persona aquí que no me lo permite, va a crear un impacto en mí, y crea un impacto también en esa persona, en lo que está haciendo. Esa era la idea. Lo que pasó fue esto. Aparte los guardias tenían derecho a salir y los prisioneros no. La cosa fue esta: se dio cuenta que las personas que eran guardias empezaron a ser muy violentas con los prisioneros, muy violentas. Empezaron a maltratarlas innecesariamente. Incluso si le hacían caso, seguían las normas, y ellos de todos modos las maltrataban. ¿Por qué? Porque despersonificaron a las otras personas, a los otros individuos. De esa manera entendieron que cuando nosotros nos quedamos con la idea y no con lo que es realmente la persona, empezamos a atacarlo. ¿Por qué? Porque nuestra intuición no llega más allá de lo que realmente es. Es decir, empezamos a ser muy intuitivos y a dejar nuestro criterio de lado. ¿Avanza? Ok. Ahora va algo muy importante: disonancia cognitiva. Hace rato Abner mencionó algo, que somos la especie con mayor capacidad cognitiva del mundo. ¿Qué es la cognición? Es la capacidad de saber que soy consciente. Ahora, ¿a qué se refiere disonancia cognitiva? Hace rato, cuando les pregunté el dilema del bebé, intuitivamente todos respondieron que era malo matar a un bebé. Pero cuando les puse otro contexto, fue algo más de pensar. Ese conflicto interno que tuvieron al pensar se llama disonancia cognitiva, que es cuando en nuestra mente entran en conflicto 2 ideas: algo que creemos y una nueva idea que entra. Seguramente a lo largo de su vida ustedes han creído muchas cosas, y al momento de discutir o hablar con otra persona se dan cuenta que a lo mejor eso que pensaban pues no está tan chido, o a lo mejor están equivocados. ¿No les ha pasado que ustedes dicen un chiste, están pensando en un chiste y dices, estoy bien cagado de este chiste, lo dices y nadie se ríe, y ya te das cuenta que pues no estaba tan chido? Eso es una disonancia cognitiva.
pasa también con ideas. Todos hemos pensado cosas aquí que actualmente ya no pensábamos. Así también existen, así como antes había gente que pensaba que los negros no eran humanos, ahora sabemos que sí. Y así actualmente hay gente que piensa que determinadas personas no son eso que dicen ser, pero pues en un futuro nos vamos a dar cuenta que sí. Sigue. Okay, dilema ético. Dilema ético es precisamente el ejemplo que les puse hace rato del bebé. Un dilema ético, existen dilemas hipotéticos, dilemas reales, etc. El chiste de los dilemas éticos es ponerte en una situación que no sea tan fácil de resolver, que no puedas resolver intuitivamente, sino que tengas que desarrollar tu criterio. Son ejercicios que sirven pues para precisamente desarrollar tu criterio y que puedas usarlo en la vida cotidiana. A diario nos encontramos con dilemas éticos. No sé si alguien ha hecho algo o ha pensado algo que a lo mejor todos están de acuerdo en eso y ustedes no. Que todos dicen así es y tú piensas no es así. Y tienes que tener el valor de levantarte y decir no pienso así. Y a lo mejor te cuesta y dices, ay, pero tú ya todos están diciendo que sí. Y aún así decides luchar por lo que piensas, indiferentemente de si resultas estar equivocado o no. El simple hecho de que te lo pongas a pensar ya es un dilema ético. Ya estás dando tu criterio. Probablemente también hicieron cosas que dices, esto es lo correcto, pero no tengo muchas ganas de hacerlo. Una vez veníamos de trabajar, mi papá y yo, en la carretera, y hubo un choque muy feo. Y fue una familia que se las quemó, pues toda la familia. Y el primero que se baja es un niño que tenía, pues parece que la nariz y los labios rotos. Se apegó muy feo, el niño tenía mucho frío. Pues sí estaba haciendo mucho frío y aparte pues el niño como que se sentía mal. Y me empecé a decir que tengo mucho frío. Y pues la única manera de que le darle calor era darle mi sudadera. Pero pues yo no lo quería hacer porque era Adidas original. Y yo, mi favorita. No, y luego aparte está haciendo frío, yo también tengo frío. Pero pues al final se la di. Ahí fue un dilema ético porque al final de cuentas hice algo que socialmente, o sea, moralmente era lo correcto y éticamente también. Mi ética, es decir, personalmente, yo sabía que era lo correcto, pero me costó hacerlo porque pues perdí mi sudadera. Es un ejemplo de eso. Mañana vamos a hacer algo más interactivo. Le voy a pedir a varias personas que pasen acá y vamos a hacer entre comillas, debate de un dilema hipotético. Se lo explico de una vez. Vamos todos a elegir una profesión. Bueno, no sé si han visto la serie Lost. Se los explico. Es una serie en la cual van en un avión y el avión cae en una isla desierta y quedan varias personas ahí. Bueno, vamos a hacer eso. Nosotros vamos a ir en un barco y vamos a llegar a la isla, pero el barco tiene demasiado peso, ¿sí? Entonces tenemos que sacar a 2 personas. Cada esa persona que participe va a tener una profesión y todos van a dar su punto de por qué deben de quedarse en el barco y las demás personas van a debatir de por qué no, por qué debemos de echarlo. Entonces todos deben de defenderse en base a su en ese caso carrera, que va a ser una carrera hipotética, no necesariamente tienen que tenerla, y decir no, pues yo me voy a quedar en el barco por esta razón, porque aparte van a llegar a la isla. O sea, tomen en cuenta de que no nada más el presente sino también el futuro, ¿sí? De que esta persona nos puede ser tan útil o yo puedo ser tan útil en este contexto por esta razón, ¿sí? Y bueno, eso va a ser el ejercicio de mañana. Esto es pues mi primera participación, les agradezco y no sé si quieran compartir algo.
¿Alguna pregunta? ¿O se esperan para mañana? A ver a quién. Mañana no se pierdan a ver quién desechamos del barco. ¿No? ¿Seguros? Bueno, ese es la primera episodio. Ah, y sí hay preguntas acá. Alain, según tu criterio, porque yo lo he pensado muchas veces, ¿no? He dicho que los humanos nacemos completos, perfectos, y tú lo llamaste amorales, ¿no? ¿Crees que hay alguna otra forma, es decir, para no caer en esa relatividad de la inmoralidad y de lo correcto? O sea, sé que los sistemas son influencia para los niños, ¿no? Y desde que llegan al sistema familiar, pero según tu criterio, voy a simplificar la pregunta, ¿crees que era mejor quedarnos amorales? Pues yo coincido con una postulación que hizo Sigmund Freud, que es para muchos el padre de la psicología moderna, que decía, él describía lo que es el sentimiento oceánico. ¿Qué es el sentimiento oceánico? Él describía que de alguna manera la primera emoción que tenemos desde que nacemos al ser uno con el universo, es decir, que percibimos el universo tal como es y no como nos dicen que es. Y él lo describe como un lente, por ejemplo, dice que tiene la cámara, pero que conforme pasa la vida se va manchando. Entonces pienso yo que naturalmente nosotros percibimos el mundo tal y como es, pero que no es posible, digamos, evitar que tu lente se manche. Solo puedes ir desmanchándolo con el tiempo. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, ahorita mencionabas que antes había cosas que se consideraban inmoralidades que ahorita ya no. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste de las personas de color. ¿Crees tú que, no sé, en unos 5 años, 10 años, haya cosas, por ejemplo, no sé, yéndonos muy al extremo, que los asesinos, que ahorita se ve como una inmoralidad, se pueda ver de una manera diferente? No necesariamente los asesinos, pero alguna clase de moralidad que consideremos actualmente, hasta ese punto. Entiendo. Bueno, tomando tu ejemplo, los asesinos, pues como habíamos visto, depende del contexto. ¿Qué es un asesino? Normalmente tomamos por asesino una persona que pues padece sus facultades mentales y decide acabar con la vida de otras personas por puro placer. Eso dudo que lo veamos de otra manera, porque ya es algo que está hecho un daño. Normalmente cuando cambiamos la moral, nuestra ética es en bien de las personas, no en contra de ellas. Pero también, pues es algo que ya pasa actualmente. Hace 10 años no hubiera sido igual para una persona declararse abiertamente homosexual que ahora. Hizo solo unos 10 años. Ya ni imaginarse 20, 30, 40, 50, etc. Y hay quienes dicen que en 50 años o 100 no vamos a comer carne. Que para empezar es un ciclo de producción muy poco eficiente. O sea, es demasiado dinero invertido para que luego lo compres tan barato. O sea, yo sé que aparentemente la carne es cara, pero en comparación a lo que cuesta producirla no lo es. Y aparte cada vez empatizamos más con los animales. Bueno, con unos más que otros. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo creo que yo me bajo del barco antes de que ya están hablando de otro nivel. Ok, ¿alguien más quiere cuestionar algo? ¿Preguntar? Mañana no se pierdan el segundo episodio. ¿Todo bien?
A ver. ¿Cuál era la diferencia entre ética y moral? Me olvidó. En un principio no existe diferencia como tal. Nosotros hacemos la diferencia porque decidimos que así fuera, es decir, un acuerdo. Entonces ese acuerdo es que la ética es personal y la moral es social. La moral es lo que la sociedad te dice que es bueno, y la ética es lo que tú decides ser bueno. Por un ejemplo que me lo da mi maestro de filosofía. Imagínate que la moral es un juego que tiene ciertas reglas, o sea, las reglas del juego, y que la ética es si tú decides seguir esas reglas del juego y con qué propósito. Ah, ya entendí. Ok, gracias.